La alquimia es una antigua disciplina que busca transformar la materia y lograr la transmutación de elementos. Especialmente la conversión de metales comunes en metales preciosos, como el oro. Desde una dimensión espiritual, los alquimistas buscaban alcanzar la perfección y el conocimiento trascendental, transformando el plomo de la personalidad en el oro del espíritu. Su práctica fue común en territorios tan diversos como la antigua Mesopotamia, Egipto, Persia, India, China, Grecia y Roma. Pero sobre todo en el Imperio Islámico y en la Europa medieval. Abarcó una vasta y compleja red de escuelas y vertientes a lo largo de casi 4000 años de historia. La alquimia china fue una especie de protofarmacología. Es posible que la pólvora fuera uno de sus grandes descubrimientos. La variante india de la alquimia buscaba sanar a los enfermos y rejuvenecer a los ancianos. La alquimia occidental nació en Egipto, y su figura central fue Hermes Trismegisto. En el Imperio Islámico, fue donde realmente floreció la alquimia medieval, que sentó las bases para el posterior nacimiento de la química. Nicolás Flamel y Paracelso son grandes y reconocidos exponentes de esta ciencia. A lo largo de la historia, los alquimistas desarrollaron diversos símbolos y lenguajes herméticos para comunicarse y preservar su conocimiento. Estos símbolos se encuentran en muchos textos alquímicos y se utilizaban para representar elementos, procesos y estados de conciencia. La búsqueda de la piedra filosofal es uno de los objetivos más conocidos de la alquimia. Se creía que esta piedra tenía el poder de transmutar metales en oro y conferir la inmortalidad o la curación universal. Sin embargo, la piedra filosofal no solo se interpreta como una sustancia física, sino también como un símbolo de la transformación espiritual y realización personal. También está relacionada con la búsqueda del elixir de la vida, una sustancia que otorgaría la inmortalidad. Muchas historias y leyendas han surgido alrededor de esta sustancia, pero su existencia real aún es objeto de debate y especulación. Además de la transmutación de metales y la búsqueda de la piedra filosofal, la alquimia también abarca otros campos de estudio, como la astrología, la medicina hermética y la simbología. Los alquimistas utilizaban técnicas y procesos, como la destilación, la fermentación y la calcinación, para llevar a cabo sus experimentos. Aunque la alquimia históricamente ha sido asociada con la práctica de la química, muchos de los conceptos y métodos utilizados no son reconocidos por la ciencia moderna. A pesar de esto, el legado de la alquimia ha dejado una huella en la historia de la química y en la filosofía esotérica. Algunos elementos de la alquimia han influido en el desarrollo de la química moderna. Por ejemplo, los alquimistas fueron pioneros en técnicas de destilación, extracción y mezcla de sustancias. Mercurio, sal y azufre son tres elementos considerados los principios fundamentales de la materia en la alquimia. Representan respectivamente el espíritu, el cuerpo material y la naturaleza volátil. La gran obra, también conocida como Magnum Opus, o la obtención de la piedra filosofal, es el proceso alquímico de transformación y perfeccionamiento personal. Implicaría la purificación de la materia y el espíritu, así como la unión de opuestos, para alcanzar un estado de equilibrio y plenitud. Además de la piedra filosofal física, la alquimia también se enfoca en la búsqueda de la piedra filosofal interna, que representa la iluminación espiritual y la unión del ser individual con el principio divino. La alquimia es un campo complejo y a menudo lleno de simbolismos y metáforas. Las interpretaciones y enfoques pueden variar, y su estudio requiere una mente abierta y una comprensión de los contextos históricos y filosóficos en los que se desarrolló. Samael Aun Weor fue un autor y maestro espiritual del siglo XX que incorporó elementos de la alquimia en su enseñanza y práctica esotérica. Su enfoque en la alquimia se basó en gran medida en la transmutación sexual, como medio para alcanzar la transformación espiritual y la realización interna. Según Samael Aun Weor, la energía sexual posee un gran poder creativo, y cuando se canaliza y sublima adecuadamente,
puede ser utilizada para el despertar espiritual, alcanzando estados superiores de conciencia. En este sentido, la alquimia sexual de Samael Aun Weor se alinea con conceptos similares, presentes en algunas corrientes esotéricas y religiones orientales. Sostenía que la alquimia interna involucraba la integración y equilibrio de aspectos masculinos y femeninos, como el sol y la luna, el azufre y el mercurio, el fuego y el agua. A través de esta unión de opuestos, se buscaba alcanzar la totalidad y la autorrealización. Además, Samael Aun Weor interpretaba los símbolos y alegorías de la alquimia desde una perspectiva espiritual y psicológica. Para él, los elementos alquímicos y los procesos de transmutación representaban aspectos internos y experiencias en el camino hacia la liberación espiritual. Las enseñanzas de Samael Aun Weor sobre la alquimia no son ampliamente aceptadas ni respaldadas por la comunidad académica o científica. Sus ideas y prácticas se consideran dentro del ámbito del esoterismo y la filosofía personal. Como con cualquier enseñanza espiritual, es recomendable ejercer un discernimiento crítico y buscar diferentes perspectivas antes de aceptar cualquier sistema o interpretación en particular. Si bien algunas de las prácticas y creencias alquímicas han sido cuestionadas o desacreditadas desde el punto de vista científico, su valor no se encuentra únicamente en la obtención de resultados tangibles, sino también en la exploración de lo desconocido, la búsqueda del equilibrio y la conexión entre lo material y lo espiritual. En última instancia, la alquimia nos invita a reflexionar sobre nuestra propia transformación interna, a través de la unión de opuestos y la búsqueda de la totalidad. Independientemente de las diferentes interpretaciones y enfoques, la alquimia nos recuerda que el viaje del crecimiento personal y espiritual es un camino individual y único para cada persona. En nuestra propia búsqueda de sabiduría y autoconocimiento, podemos encontrar inspiración en los principios y símbolos de la alquimia. Pero siempre debemos recordar que la verdadera alquimia se encuentra en la comprensión de nosotros mismos y en la integración de nuestras propias dualidades. Lo importante es seguir explorando las enseñanzas de la alquimia con curiosidad y respeto, siempre abiertos a nuevas perspectivas y aprendizajes, en nuestro propio camino de transformación y crecimiento, reflexionando sobre los misterios de la existencia, el potencial humano, y los caminos hacia la autorrealización.